tal, hermanos? Querida familia, Dios les bendiga en este día. Mi deseo es de traer la palabra del Señor. Y el tema de este día es experiencias del alma. Sabemos que el alma es un asiento de los afectos, de los deseos, de las emociones, así como también es el deseo de la voluntad efectiva. En Filipenses, en el capítulo 2, verso 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce, genera el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el verso 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, preocupémonos por conocer cuánto nos ama el Señor y cuánto pagó por nosotros, sufriendo en una cruenta cruz. Esto es lo que nos alienta a servir al Señor. Pero también hay una palabra en Hebreos, en el capítulo 12, verso 29, que dice: Dios es fuego consumidor. Realmente me llama la atención, por eso pongo el título Experiencias del alma. A veces vemos una persona cuando maltrata a alguien, decimos: esta persona no tiene alma, esta persona no tiene sentimiento, esta persona es una persona cruel. Pero por eso el alma siente, el alma que está dentro de nosotros. Sabemos que el espíritu es un sinónimo de alma. El espíritu nos da vida, aliento, pero el alma nos da vida eterna. Nacemos y no morimos. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la vida para hacer la voluntad del Señor. Por eso dice: porque Dios es el que en vosotros produce, genera, hace en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros nos ocupamos principalmente, así como nos preocupamos por el alimento del cuerpo, así tenemos que alimentar también el alma, porque el alma tiene sentimiento. El alma gime muchas veces, como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 4. Tenemos el alma que gime, llora, para que podamos ser revestidos para el día del Señor. O sea, en otras palabras, para que cuando nos presentemos delante del Señor, no nos avergoncemos de nuestra vida pasada. El alma es lo que nos produce ese deseo
Pero hay un versículo que quiero llamar la atención como introducción. Antes de leer el primer versículo del Salmo 63, dice en Hebreo capítulo 4, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a la presencia del Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. El Señor ve, no podemos esconder del Señor nada. Si hacemos mal, tenemos que pagarla acá, en la tierra. Por eso pongo como introducción este versículo. Y David hace este versículo, así como el apóstol Pablo, nosotros nos deleitamos con las cartas que escribió el apóstol Pablo, y muchas de las cartas están escritas cuando él estaba en prisión. Así también David, en un momento difícil de su vida, escribe este Salmo 63 en Judá. Y quiero llamar la atención, ¿por qué nos habla este versículo? Primer versículo dice, alma sedienta. Y yo digo, más que sedienta, es un alma triste. Hay consecuencias. El por qué muchas veces tenemos que sufrir en la vida. Pero antes de olvidarme, agradecerle a cuantos me animan a que pueda predicar el Evangelio. Gracias por el ánimo que me dan, por escuchar las predicaciones. Para mí es una alegría de que en la página Antonio Kravchuk, como pastor y como presbítero de la Iglesia Dios es por nosotros, que pueda entregar desde mi oficina la palabra del Señor. Y quiero llamar la atención en este día sobre la trágica vida que ha tenido que sufrir. Quién sabe, no voy a terminar con mi mensaje en este día, pero quisiera ir un poco al por qué el salmista dice, Dios mío eres tú. Si lo ponemos con signo de admiración, podríamos decir, ay Dios mío, como dice también el Salmo 42, verso 2, alma mía, mi alma tiene sed del Dios, pero del Dios vivo. Y acá en este Salmo dice, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne, mi persona te anhela. Es como estar en tierra seca y árida, o en una tierra en el desierto que no crece nada.
una tierra estéril, donde no hay agua. Alma mía, Dios mío, una vida trágica, una vida que es inconsolable. Si vamos a la historia del por qué David tenía que escapar de su hijo Absalón, había un porqué. David tenía hijos con una mujer, tenía hijos con otra mujer. Y nos habla que el hermanastro de Absalón había abusado. Amnón abusó de Tamar. Amnón era hermanastro de Tamar y hermana de Absalón. Y con engaño fue humillada delante de su hermanastro. Y Absalón, pasando el tiempo, invita a una fiesta y quiere que este Amnón, su hermanastro, esté presente porque ya tenía la intención de hacer el daño a su hermanastro. Dice que cuando ya estaban en el momento donde habían tomado, había alegría, dice que Absalón le dijo a sus siervos, cuando él por el vino tiene la alegría, mátenlo. Y así muere el hermanastro de Tamar y Absalón. Y David tiene que llorar. Tiene consecuencias David. Recordemos que en un entonces David también era aquel que cuando vio a una mujer, él caminando por su balcón, vio una muchacha, preguntó por esa muchacha y dice que era una muchacha linda, Betsaida, y era la esposa de Uria, Eteo. Y como ella quedó embarazada, David lo pone a Urias en la batalla, en la primer fila, para que mataran a Urias, para luego traer a esa mujer que tanto la amó. Y con ella tuvo un hijo. Ese hijo muere. Son consecuencias de la vida. Es cierto, quisiera llamar la atención que, como siempre digo, hay 7 etapas en la Biblia que tenemos que mirar en qué etapa que pasó cada caso. Está el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, el tiempo de la promesa y el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia en la que estamos viviendo y el tiempo milenial. David estaba viviendo en el tiempo de la ley y por eso también la ley lo ha condenado. Pero tuvo que escapar un día
Y por eso hace este salmo. Dios mío, eres tú. De madrugada, si lo pasamos a la etapa espiritual, podríamos decir esa madrugada antes que pasen las cosas. Tenemos que estar muy despiertos. ¿Cuántas veces hay señales que nos enseñan que hay peligro? Y por eso David tuvo este percance. Así como ha sido David, tuvo que pagar también la consecuencia de un hijo y llorar por ese hijo. Todas son consecuencias en la vida. Y este salmo está escrito. Y ahí son etapas del alma. Yo tengo acá 4 etapas de la experiencia del alma: el alma sedienta, el alma llena de pasión, el alma complacida, pero también hay un alma de los que buscan, hay almas malvadas que buscan la vida de los justos. Absalom llega a Jerusalén. Como hijo quiere ver a su padre era rey. ¿Qué hijos, no viendo mucho tiempo a su padre? Absalom de alguna manera quería ver. Entonces llama a Joab. Joab era el jefe del ejército de David. Hablamos siempre sobre la ley. Había luchas. Y Absalom llama 1 y 2 veces a Joab para que interviniera, para que él pueda ver a su padre, porque era el más cercano a David. Lo llama 1 vez, lo llama 2 veces, y Joab no se acerca a Absalom. Entonces lo que pensó Absalom era hacerle un daño a Joab. Y llama a sus siervos. Y como tenía el límite de Absalom con el campo de Joab, dice que le dijo a sus siervos: vayan y prendan. Era el tiempo de la cebada. Hacía 2 años que no veía Absalom a David, su padre. Y cuando se quema el campo de Joab, lo llama Joab a Absalom y le dice: ¿por qué me has hecho esto? Absalom le contesta: yo te he llamado porque quiero ver a mi padre y tú no me has respondido nada. Era otro de los daños que había que pasar. Es una historia trágica, realmente trágica. Pero llega al final que Joab va a David en el versículo 23, 33 de 2 de Samuel, en el capítulo 14.
Dice, vino pues Joab al rey y se le hizo saber sobre que Absalón quería verlo. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinado su rostro a tierra delante del rey, y el rey lo besó. Absalón ya no lo despreció. Han pasado años. Como humano, como padre, tiene su momento difícil, pero los años van pasando. Y David besa a quien fue el asesino de uno de sus hijos. Pero no termina la historia ahí. Si pasamos al otro capítulo, dice, después de esto, después que su padre besó, o sea, acarició a su hijo, le perdonó. Después de esto, Absalón le está haciendo daño a David y prepara 50 personas, 50 hombres, y se pone en el costado del camino de la casa real y comienza una etapa que cada uno que venía para hablar con el rey o con las autoridades por algún problema, Absalón lo paraba y le decía, mira, no vayas a la casa real, porque ahí no te va a atender nadie. Entonces, 4 años Absalón estaba complaciendo al pueblo de Israel, hasta que después de los 4 años recibe David una noticia de que todo Israel ama a Absalón. Y como que David queda despreciado. En el versículo del capítulo 15, en el versículo 12 dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, consejero de David, de su ciudad, y conspiró e hizo poderoso y aumentó al pueblo que seguía a Absalón. Un consejero de David también fue ganado por Absalón. ¿Quién era este Ahitofel? Era el abuelo de Betsaida, la esposa de David, quien era en su tiempo la esposa de Uria. Y dice que David, dice en el verso 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se ha vuelto tras Absalón. El verso 14 dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantémonos y huyamos
En otras palabras, madruguemos y escapemos. Por eso dice ese salmo, versículo 1, de madrugada te buscaré. David dijo, no pensó mucho cuando veía que venía Absalón y el pueblo veneraba a Absalón. Dice que David dijo, huyamos, escapemos. Pensar que David en su tiempo, cuando era jovencito, con una gomera se enfrentó al Goliat y tuvo la victoria. Pero acá, ya siendo rey, tuvo que decir, huyamos, escapemos. Viene Absalón, viene con un ejército, pero lo hace también para salvar a los siervos suyos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose Absalón nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Este es el espíritu de humildad. Realmente David dice, escapemos. David no quiso altercar, David no quiso enfrentarse a pesar que podía. Él tenía su ejército. Él no quería enfrentarse porque no quería ver que el pueblo tenga que sufrir muertes. Entonces dije, huyamos, escapemos. ¿Qué dicen los siervos en el verso 15? Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el rey, diga. Y el verso 16 dice, y el rey entonces salió con toda su familia y con toda su gente, y dejó el rey a sus 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa real. Queridos, este es el trágico momento, pero no termina ahí. Tiene que escapar. Y dice que en el versículo que un eteo dice que quiere ir con David y David dice, volvete. Si los eteos van con Absalón. Pero este hombre se aferró tanto a David y dice, David, no me pidas que te abandone. Yo voy a ir, si tendré que morir, moriré. Pero quiero aferrarme a la vida tuya. Pero tenían que pasar por algo tan difícil, dice el verso 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo su pueblo, pasó al camino que va al desierto. Y con él iba también Sadoc, sacerdote,
y los levitas llevaban el arca del pacto. En otras palabras, ese torrente, esa agua que pasaba con fuerza, si la miramos en la historia, nos habla que es más o menos como la calle que nosotros vemos a diario, pero era el agua que venía de una altura con mucha fuerza. Y ellos tenían que pasar ese torrente para llegar al desierto. Lloraron, pero tenían el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Estaba mirando en Hebreos, en el capítulo 9, verso 4, dice: el arca del pacto era una cajita, una caja, que era toda de oro por dentro y por fuera. Y nos habla esa cajita de la presencia divina. Nos habla de la vida de Jesús. Nos habla que Jesús por dentro y por fuera era oro puro, era brillante, no había suciedad, era todo brillo. Y esto nos hace pensar en nuestra vida. Entonces la pasamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versos 22 y 23. La palabra dice, el verso 22, absteneos como cristianos, prívense de toda especie de mal. Y el verso 23 dice, y el mismo Dios que salvó a David a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tristezas, a pesar de este versículo primero, Dios mío. Y el Salmo 42, yo busco al Dios vivo. Este mismo Dios y el mismo Dios de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren esa cajita, es como este tabernáculo adentro de esta cajita, por fuera de esta cajita y por dentro de esta cajita que es el tabernáculo, el cuerpo nuestro. Tiene que ser brilloso, no tiene que haber nada malo por dentro y ninguna mancha por fuera. Tenemos que ser netamente cristianos, amadores de este Dios todopoderoso, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo lo que David tuvo que pasar, pero él se aferró al Señor. Y el espíritu humilde de David dice, despertemos a tiempo, antes que tenga que sufrir el pueblo. Y es la verdad, todo ser que ama al Señor piensa en su vecino, piensa en su hermano, en el Señor, piensa en la iglesia, que no sufra nadie. Él podía enfrentarlo
a su tercer hijo, que era Absalón. Y quién sabe, con el Señor sería una grande batalla, pero él temía de que no mueran por culpa de él los demás. Y entonces tiene que escapar, pero se encuentra con este lugar que tiene que pasar el desierto. Y tenía que pasar en este torrente, en esta agua que venía con fuerza. Pero él llevaba, los levitas llevaban la presencia de Dios. ¿Qué había dentro de esa cajita? Estaba la vara de Aarón, que ha florecido y ha dado un almendro. Estaban también la mesa de la proposición de los panes, y estaba también las 2 tablas de los mandamientos de Dios. En otra palabra, iba la misma presencia de Dios. Pasaron el torrente con eso, pero luego David dice: vuelvan de vuelta esta cajita o esta arca a la ciudad de Jerusalén. Él ya pasó lo peor, el torrente, pasó la gente, pasó él llorando, pero lo pasaron. Y vuelven el arca de vuelta a Jerusalén. Pero hay un secreto. En el verso 23-28 dice: miren, ustedes lleven el arca y yo me voy a quedar en el vado del desierto, en un lugar bajo, en un lugar humilde, de humillación. Yo me voy a quedar acá. Ustedes vayan, consulten con Dios. Y sigue diciendo: hasta que venga respuesta de vosotros, que me den aviso. ¿Qué quería David? Si Dios iba a tener misericordia todavía de él, en que él pueda ver nuevamente el tabernáculo y pueda ver la presencia, el lugar santísimo, el lugar donde él recibía las bendiciones. Y yo me voy a quedar acá esperando que ustedes me den la contestación. Queridos, para la próxima vamos a seguir con esta historia. Nos quedamos acá en el vado del Cedrón. Ese lugar también fue para el Señor Jesús un lugar de tristeza. Antes de morir Jesús en la cruz del Calvario, dice que se reunió también en ese jardín del vado, del torrente,
porque había después un jardín ahí. Y ahí es donde el mismo Judas entrega al Señor. Por eso, queridos, muchas veces tenemos que pasar y soportar. Hay historias que son tan tristes. Hay vidas que pasan tanta tristeza. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil. Luego vamos a ver las otras experiencias del alma. Pero quiero detenerme en esto, que la persona que está en Cristo, como dice el Salmo 11, verso 5, Dios prueba al justo. Queridos, Dios tiene que probarnos. Dios tiene que ver dentro de esta persona, que por dentro y que por fuera es santo, es sin mancha, es sin arruga, es intachable. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 12, sin santidad y sin la paz, nadie verá el rostro de Jesús. Nadie va a ver el rostro. Tenemos que buscar la santidad. La tenemos que encontrar en Dios. Tenemos que hacer como hizo David. De madrugada te buscaré, antes que pasen las cosas peores. De madrugada, bien temprano, estamos en el tiempo donde tenemos que alistarnos para que un día podamos ver al Señor. Hay unos versículos que los encontramos en la palabra del Señor. En la palabra de Dios que nos dice sobre esta santidad, que es bueno que nos limpiemos de toda contaminación mundana, de todo lo que puede perjudicar el alma. El alma tiene sed, el alma busca a Dios. El alma no está tranquila, el alma gime, como dice el 2 de Corintios, en el capítulo 5, creo que el verso 4, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 4, dice, porque asimismo que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desvestidos, o en otras palabras, no seamos humillados, no seamos avergonzados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Querido, Jesús dio su vida por nosotros, pero hay un alma que todavía no hemos llegado a conocer y no estamos en lo real, como dice San Pedro en el capítulo 1. Lo vamos a leer, verso 8 y verso 9 dice, «En quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo
aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable, con gozo inexplicable y glorioso. Y el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tenemos que ser cristianos, netamente cristianos, para que un día podamos llegar a conocer la grande verdad. Queridos, hasta la próxima. Y vamos a ver si entramos un poco más profundo sobre las experiencias del alma. Oramos, Padre, te doy mil gracias por este día que tú nos permites. Señor, gracias porque hay historias que nos enseñan. Hay hombres que han tenido que pasar etapas difíciles, como las que tenemos que pasar nosotros. Como dice la palabra en San Pedro, el diablo anda como león rugiente para devorar. ¿A quién devorar? Nuestras almas. Y tenemos que pensar que hay muchos hermanos nuestros que están pasando por la misma situación. Pero no dejemos de servir al Señor. Podamos aferrarnos a ti, apegarnos a ti, para que un día podamos no ser avergonzados, sino revestidos de la gracia divina tuya. Gracias, Dios. Amén.